de RPP, La Voz de todo el Perú, y vamos a compartir con ustedes los resultados de una encuesta que la verdad llama la atención. Es una encuesta desarrollada por Ipsos sobre los valores democráticos en nuestro país, elaborada para IDEA. Y decíamos que cae a pelo, es oportuno abordar porque se puede apreciar una tendencia, por lo menos, al autoritarismo. La desconfianza en la democracia, la desconfianza en la clase política, la manera en que se han conducido. Definitivamente nuestros gobernantes en los últimos años han generado un sentimiento de decepción ante el sistema. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos cuadros que vamos a exhibir. Quienes nos siguen por televisión los están viendo. Este es el índice de tolerancia al autoritarismo. Tolerancia alta, 18%. Tolerancia media alta, 26%, si no me falla la vista. Tolerancia media baja, 25%. Y tolerancia baja, 30%. Cerca de la mitad de los peruanos, 44%, muestra una tolerancia hacia las formas de autoritarismo consultadas, y esta inclinación es mayor. Veíamos precisamente en determinados sectores de la población aquellos que se sienten más al margen de las propuestas y del sistema formal, incluso económico. Hay otro cuadro aquí que dice preferencia por el autoritarismo. ¿En qué circunstancias preferiría un gobierno autoritario sobre un gobierno democrático? En respuesta múltiple, y la primera, Fernando dice, cuando los líderes democráticos hacen un mal trabajo, con el 27%. Lamentablemente, cuando los líderes democráticos hacen un mal trabajo, es algo que venimos viendo en nuestro país desde hace años, y eso explica la volatilidad de las instituciones políticas de nuestro país. Es una lástima. Esto, hay que decirlo también, es un fenómeno universal. En muchos otros países del mundo hay una degradación de la confianza en la democracia ante la sensación de que hay fenómenos internacionales ante los cuales no se hace nada a nivel democrático. Y uno de ellos es el tema del clima. Así es. Otro es el tema de la corrupción, que es internacional, y el tema de la delincuencia. Precisamente a propósito de lo que acabas de decir de corrupción, tenemos un cuadro más. Por favor, manténganlo en la pantalla para poder desagregarlo. Dice, problemas más graves que está enfrentando el país. Primera mención, ¿no? Corrupción, 38%. 38%. La delincuencia está después. Y no estamos en un momento en el que la delincuencia sea poca cosa. Hemos conocido el Tren de Aragua, de otras organizaciones criminales. Todos los días damos cuenta de extorsiones, de pago de cupos, de secuestros, de asesinatos por un celular. Y sin embargo, fíjense la diferencia. Corrupción, 38%. Delincuencia, inseguridad, 21%. Y en tercer lugar, abuso de las autoridades, 16%. Si uno suma la corrupción y el abuso de las autoridades, tenemos un porcentaje altísimo de desconfianza en quienes están conduciendo los destinos de nuestra sociedad. Ahí está claramente identificado el problema que tenemos. Lamentablemente, este tema de la confianza, Mávila, es un tema personal también, puesto que una de las preguntas de esta encuesta, que por cierto ha sido hecha a más de 6.500 personas en 17 regiones de nuestro país, de manera que es bastante representativa, el universo encuestado es muy amplio, es que tampoco tenemos mucha confianza en nuestros compatriotas en general, aunque no sean del mundo de la política, y las personas de la propia región, ni tampoco las personas de su barrio. Finalmente, la confianza se despliega sobre todo en nuestra familia y, en segundo lugar, pero una gran diferencia de la familia, en nuestros amigos. O sea que el tema de la falta de confianza en las instituciones hay que verlo en este marco general de que no tenemos confianza entre nosotros. Así es, somos una sociedad de desconfiados. Y hay un cuadro más que dice cuáles diría de los siguientes, que son los principales responsables de la crisis política del país en la actualidad, la foto del momento. El Congreso, 70%, el Gobierno Central, 63%, el Poder Judicial, 27%, la Fiscalía de la Nación, 16%. Entre el Congreso y el Gobierno se llevan a ver un porcentaje altísimo de responsabilidad, y son precisamente los representantes, los poderes que representan la votación, la elección. Son cargos de elección popular, tanto el presidente de la República, no los ministros, por supuesto, pero sí quienes están sentados en una curul en el Parlamento. Han sido elegidos por la ciudadanía, y la ciudadanía hoy
los está responsabilizando, en primer lugar, a ellos de la crisis política que enfrentamos. Otra de las preguntas que esta encuesta plantea es si el encuestado estaría dispuesto a participar en algún espacio de diálogo que nos permita comprender que el que no piensa como nosotros no piensa porque sea una mala persona o porque tiene malas intenciones, sino más bien porque hay una visión del mundo diferente, con premisas diferentes, con influencias diferentes y con prioridades diferentes. Es normal que discrepemos, pero si asumimos que la discrepancia no es la expresión del mal ni del diablo, sino de diferencias naturales entre seres humanos, tenemos muchas más posibilidades de cuando nos sentemos a conversar, hay una actitud favorable para que yo escuche las cosas que tú piensas y aprenda algo de eso y cambie un poco mi actitud y busquemos lo que se llama un consenso. Las discusiones no son para nada malas, es decir, el intercambio de ideas, pero en los últimos años nos hemos convertido, Fernando, y bien decías tú que no es un fenómeno nacional ni exclusivo del Perú, sino en un fenómeno global. No sé cuánto tengan que ver las redes sociales, su aparición y la posibilidad de que cada quien escriba lo que piensa sin mayor sustento o reflexión, pero en sociedades intolerantes a la opinión contraria, ¿no? Quien no está de acuerdo con lo que yo pienso simplemente es mi enemigo y eso nos hace daño. La pugna por el poder y por el poder simplemente para su ejercicio puro, para el ejercicio puro a favor de los intereses particulares. ¿Dónde queda entonces el servicio a la ciudadanía? De eso se trata la democracia, del bien común, de la discusión y la tolerancia, de que las minorías estén representadas, pero sobre todo la política es el diálogo para llegar a consensos que hagan bien a la mayoría, el bien común de las sociedades. Respecto de las instituciones, la más baja credibilidad corresponde, como hubiéramos podido sospecharlo, Mávila, al Congreso. Apenas 7%, 7.1%, manifiesta tener una buena imagen de la actividad en el Congreso. No lejos de ese bajo número se halla el Ejecutivo, presidenta y ministros, con 8.6%. Un poquito por encima, pero baja igual el Poder Judicial, con 10.8%. Debemos entender que acá se habla a la vez de jueces y de fiscales. En cuarto lugar, con el doble de valoración, gobiernos provinciales. Encima aún el gobierno regional y aquello en lo que más se confía, hasta una tercera parte tiene confianza en los gobiernos distritales, de manera que se confirma que las autoridades del Perú que más credibilidad despiertan entre los administrados son los alcaldes de los distritos, Mávila. Ahí está el cuadro, dice sobre qué temas le gustaría dialogar. La respuesta es múltiple. Aparece en primer lugar nuevamente medidas para combatir la corrupción política. Consecuencias de la crisis política en el país. En el primer lugar, medidas para combatir la corrupción, 43%. Consecuencias de la crisis política en el país, 36%. Dice, ¿sobre qué temas nunca estaría dispuesto a aceptar diferentes posiciones u opiniones a la suya? Educación de sus hijos, 26%. Derechos humanos, 21%. Igualdad entre hombres y mujeres, 20%. Bueno, es un reflejo del estado de la percepción de los peruanos de nuestras instituciones y de los valores de la democracia. Parte de estos son fenómenos universales. En muchas otras partes del mundo hay también resquebrajamiento de la confianza en la democracia. De ahí la expectativa en líderes autoritarios, en caudillos carismáticos y en que nos proponen que a través de la pena de muerte eventualmente o de medidas represivas extremas podremos hallar soluciones a nuestros problemas. En todo caso, bienvenida esta encuesta que ha sido promovida por IDEA y ejecutada por Ipsos. Son ya las 9:44. Vamos a ir a una pausa en Ampliación de Noticias. Hoy es